Visión Salud, el doctor Andrés Monasterios nos sigue acompañando, médico traumatólogo. Estamos hablando entonces de las lesiones articulares y también los tratamientos que existen hoy en día. Decíamos en la parte anterior que no todo procedimiento va directamente a cirugía y que hay tratamientos direccionados para cada paciente, pero hay que ser bien evaluados, sin duda alguna, porque es que también tenemos esa cultura de decir, bueno, es que a mi tía, a mi prima, a mi mamá le colocaron X tratamiento y mejoró muy rápido. Entonces, doctor, yo quiero que usted me coloque este tratamiento, que me aplique esta terapia. Sí, Pero a veces como que tenemos unas expectativas o deseos como pacientes que no se ajustan tanto a la realidad. absolutamente. Sí, nosotros, eso que tú dices es absolutamente cierto. Pasa con muchísima frecuencia que el paciente ya llega muchas veces, doctor, quiero que me coloque células madre. Y fíjate que el tema células madre lo usamos como de manera muy sui generis, muy coloquial, como si fuese algo muy sencillo. Y la verdad, colocar las células madre es bastante complicado, porque de hecho yo creo que en Venezuela el único sitio donde realmente podrás aplicar células madre es en el IBI. Porque la célula madre tienes que tomar esa célula del tejido, cultivarla en un laboratorio especial y luego volver a colocarla donde la quieres colocar. Y creo que aquí en Venezuela no hay legislación para tú hacer eso y poder colocarlo en un paciente. Entonces lo que sí tenemos es ortobiología, células mesenquimales. Se habla mucho de los exosomas actualmente. Exactamente. Entonces, por ejemplo, las células mesenquimales son las que están más cercanas a ese comando de células madre, que las consigues en la médula ósea y en la célula grasa o en el tejido graso, que hoy en día es mucho más sencillo tomar ese tejido graso que la médula ósea. Y puedes utilizarla como un potenciador de esa célula madre en el sitio donde lo coloque. Y a nosotros nos gusta usarlo mucho en pacientes con artrosis, con desgaste de la articulación. Funciona bastante bien. Muchas veces cuando se hablan de estos tratamientos regenerativos, ortomusculares, a veces se preguntan, ¿cuánto tiempo debo esperar para que me empiece a dar resultados? ¿O cuándo voy a comenzar a ver que hay una regeneración, ya no voy a tener dolor, voy a poder mover mejor mi articulación? Entonces, estas son como parte de las dudas más frecuentes con pacientes, ¿no? Sí, totalmente. De hecho, una de las cosas que uno hace es trabajar en conjunto con esa fisiatría muy dirigida, sobre todo porque el factor biológico, como su nombre lo dice, es biológico, no es un esteroide que estás colocando, estás bioestimulando donde estás colocando para que tu propia célula del sitio forme tejido nuevo, regenere, desinflame, y eso toma un tiempo. Toma días, puede tomar semanas, también va a depender mucho del grado de lesión o desgaste que tenga esa articulación. Una articulación con una artrosis grado 2 o grado 1, pues será muchísimo más rápido el efecto biológico que una artrosis grado 3, por ejemplo. Entonces, eso es importante tomarlo en cuenta, pero en simultáneo, pues la fisiatría dirigida va a ayudar mucho a que ese paciente se vaya recuperando y dándome mejor movilidad a esa articulación mucho más rápido. Por acá nos están llegando algunas preguntas, unas relacionadas a articulaciones y otras no. Pero por acá nos pregunta Alejandro lo siguiente, dice, buenas tardes, me determinaron tendinitis en la pierna izquierda y claramente me afecta en el talón. ¿Hay alguna relación con la rodilla y que esto afecte? Gracias. Bueno, sí, lo que pasa es que la tendinitis es una palabra muy grande y por lo que él está describiendo pareciera que es en la parte posterior de la pierna porque se le va hacia el pie y no están tan relacionado con la rodilla, está relacionado más con la región posterior de la pierna, que es muy frecuente ese acortamiento de isquiotibiales, el acortamiento de gemelos y puede producir fascitis plantar, tendinosis del Aquiles, que es muy frecuente, y el factor biológico funciona muy bien en estas tendinopatías. De igual manera debe ser evaluado. También nos pregunta Totalmente. lo siguiente, buenas tardes, tengo un lipoma en la espalda, parte superior, me hicieron un eco que mide 27 por 11, hago deporte como natación, troto cuando puedo, hago fuerza, pero me duele mucho la espalda y el dolor llega al brazo y los dedos de la mano izquierda. En la derecha no tengo nada, gracias. Entonces, bueno, podría estar relacionado un lipoma, un dolor de espalda. A ver, depende, bueno, el tamaño no es pequeño, generalmente el lipoma es subcutáneo, no debería tener nada que ver con fascia muscular, sin embargo, pues en algunos casos pudiera pues alterar algo la biomecánica de su espalda, aunque teóricamente no debería molestarlo. Generalmente si son muy grandes y molestan, la recomendación es retirarlo y tomar biopsia, porque siempre es conveniente, uno nunca sabe y hay que tomar la biopsia. Por acá nos están pidiendo también que hablemos un poco de la terapia con ácido hialurónico en las articulaciones. Sí, la terapia de ácido hialurónico funciona bastante bien cuando la indicación es adecuada, es decir, si el cartílago está muy dañado, muy deteriorado, el ácido hialurónico no tiene validez. El ácido hialurónico se utiliza cuando el cartílago tiene una condromalacia moderada, leve, pero ya cuando es muy avanzado, yo prefiero los factores ortobiológicos, inclusive puedo combinarlos, en casos muy especiales puedo combinar ácido hialurónico con algún factor ortobiológico.
células mesenquimales de la grasa, plasma rico en factores de crecimiento, colágeno ionizado inclusive. O sea, hay varias opciones que se pueden plantear, combinadas o solas. Cuando nos hablan del ácido hialurónico, nos preguntan cada cuánto tiempo podría hacerse la colocación, o sea, cada cuánto se podrían inyectar en una de las articulaciones. Bueno, lo ideal es que si está bien indicado, más de una vez al año, 2 veces al año no sería necesario, porque si es con más frecuencia probablemente la indicación está incorrecta y el paciente debe tener alguna otra lesión concomitante que no ha mejorado con el ácido hialurónico, porque el ácido hialurónico pues no te va a resolver una lesión de ligamento, ni te va a resolver una lesión meniscal aguda, te va a ayudar a ese cartílago, el ambiente inflamatorio de la rodilla solamente. Muy bien, doctor. Vamos a ver entonces cuáles son esos estudios de excelencia que ayuden a ver con mayor determinación las lesiones articulares, además de la evaluación física, por supuesto. Fundamental, es decir, el primer estudio es la evaluación física detallada, interrogar al paciente, porque esa articulación habla sola. Si tú la sabes examinar, te va a decir qué es lo que tiene muy probablemente, y cuando tú vas a un estudio de imagen, simplemente lo que vas es a corroborar un poco ya esa presunción diagnóstica. Obviamente hay algunos casos más complejos donde pudieras necesitar más el estudio de imagen para poder saber, pero generalmente los estudios de imagen lo que hacen es corroborar lo que uno piensa. Entonces, si estamos pensando en un desgaste de la articulación, probablemente una radiología simple nos va a dar todo lo que necesitamos. Ahora, si estamos pensando en que es una lesión ligamentaria, cruzado, menisco, pues la resonancia magnética pudiera darnos la información que necesitamos. Por supuesto, doctor. Recomendaciones esenciales al momento de darnos cuenta que de repente una articulación no se siente igual que antes, o de repente hicimos algún tipo de esfuerzo, ejercicio, o tuvimos algún golpe directo. Sí, yo creo que hay una costumbre que deberíamos tener todos y no la tenemos, que es estirarse. Cuando nosotros hacemos estiramiento, stretching de manera diaria, podemos evidenciar y conocer un poco cuál articulación está molestando y cuál debemos enfocarnos un poquito más en ese estiramiento para ayudarla. Y es una manera muy sencilla que puede ayudar a identificar cuál esa articulación necesita un poco de más cuidado, o inclusive pues si no mejora con el estiramiento, que muchas veces tú haces varios días de estiramiento, tú amaneces con un dolor y de repente estiras un poquito y ya simplemente mejora esa articulación. Doctor, ¿cómo lo pueden contactar? Sí, claro, estamos aquí en Caracas, en Centro Médico de Caracas, en Grupo Médico Santa Paula, a través de las redes sociales de DR, de doctor abreviado sin punto, DR Monasterios. Gracias, doctor, por estar con nosotros. Gracias por acompañarnos. Muy amables, gracias. El doctor Monasterio nos estuvo acompañando. Gracias a ustedes por la sintonía, la participación, sus preguntas. Así que muy atentos con ustedes, como siempre, con la participación. Nuestras cuentas, @salud_QB, @NilaJCera. Será hasta una próxima oportunidad.